11, 12 minutitos ya han pasado de las 10 de la mañana. Seguimos en esta buena compañía a través de lo que es FM 95.5. Y la buena compañía hoy la tenemos junto al licenciado Iván Ambrogio, que lo voy saludando. Buen día, ¿cómo estás, Iván? ¿Qué haces, Diego? Buen día, qué gusto verte. Bueno, Pablo, perdón. un gusto tenerte aquí con nosotros en los estudios para charlar, bueno, de lo que es este libro, esta presentación del libro que mucho toca, ¿no? La historia del argentino, y mucho se habla y se va a seguir hablando, que es el tema Malvinas, ¿no? Sí, Malvinas es una herida abierta, ¿no? En el pueblo argentino, el Uh-huh. corazón del pueblo argentino. Es el último legado que nos dejó lamentablemente la dictadura militar Uh-huh. en la Argentina. A partir de allí empezamos a transitar hacia la democracia, que llegó después con Raúl Alfonsín en el 83. Uh-huh. Pero bueno, la memoria es importante cultivarla, de qué nos pasó, reflexionar qué nos pasó como sociedad Uh-huh. también, y cómo se usó una causa justa para embarcar a la Argentina en una guerra contra una potencia central, como Claro. es el Reino Unido. Mira, yo tuve el privilegio de poder viajar a las islas en Uh-huh. 2019, y la verdad que uno no vuelve como fue, ¿no? Uh-huh. Uno empieza a ver los souvenirs de guerra, las balas, los cañones, las camillas, las zapatillas que quedaron en el territorio, y la verdad que uno se emociona mucho. Remueve muchísimo los sentimientos, ¿no? Bueno, hemos tenido la posibilidad, por supuesto, ¿no? En fechas de recordar el conflicto, ¿no? De Malvinas, tener los testimonios de excombatientes y al día de hoy, estamos hablando de 1982 y hoy 2026, pasan los años y cada testimonio que escuchamos es una historia nueva. Parece que no termina de contarse todo lo que pasó, ¿no? En las islas, y un poco es lo que abarcás, ¿no? Con este libro. Sí, uno de los temas del abordaje de este libro, si bien es multidimensional, Uh-huh. uno de los temas son los testimonios de los veteranos, ¿no? Y es como Uh-huh. bien decías, Pablo, ahí toca la fibra íntima, eriza la piel escuchar los testimonios de lo que vivieron, lo que Uh-huh. padecieron. Por ejemplo, un veterano, Daniel Grión, que es de Freire. Uh-huh. Daniel Grión cuenta con lágrimas en sus ojos lo que le tocó vivir. Y la verdad que eriza la piel escuchar, y después cómo fueron víctimas del olvido también, cuando Claro. regresaron de la Uh-huh. guerra, cómo la sociedad argentina, ahí nos tenemos que mirar al espejo también y reflexionar y decir qué nos pasó, que los dejamos librados también Claro. a su suerte. Entonces eso fue muy doloroso. Y también hay un testimonio de Alicia Reynoso, fue una enfermera militar en Uh-huh. el conflicto, hoy también reconocida como veterana de guerra de Malvinas, Uh-huh. y lo que cuenta ella cuando le tocaba atender a los heridos es tremendo. Por ejemplo, un dato, dice que todos los heridos, en el momento de mayor gravedad, cuando bajaban de los aviones o cuando estaban muy mal y tenían que ser atendidos, todos, absolutamente todos, pedían por sus madres. El grito de Claro. gritar por sus madres, la madre en primer lugar, de todos los veteranos, de todos los heridos, la verdad que también conmueve mucho esa parte. Bueno, siempre destacamos, ¿no? La juventud que tenían aquellos soldados que uno lo ve hoy, creo que hoy más que nada, ¿no? Con el paso del tiempo uno ve chicos de 18 años, que hoy te toca ver un chico no te voy a decir 18, de 21, ya adulto, y ya parece una locura mandar a un chico de esa edad a un conflicto como este, a una guerra. Ni hablar un chico de 18 años en ese momento sin entrenamiento, con un armamento pobre, por decirlo de alguna forma. Bueno, y ni hablar con lo que contás, ¿no? La posguerra, que también hizo escollos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mira, el Reino Unido yo lo tengo comparado en el Uh-huh. libro, es la comparación de capacidades militares, se Uh-huh. llama técnicamente. El Reino Unido envió 327.000 efectivos, todos Uh-huh. profesionales, todos hablaban también el idioma español. No se Mira, aprende a hablar un idioma de un día para otro, o sea que la guerra fue planificada, esa es una mira, evidencia no tenía ese que lo dato. habían Mira. pensado. 180.500 mandó la Argentina, Uh-huh. de los cuales 15.000 eran conscriptos, Uh-huh. que no habían pasado la primera instancia de tiro, porque no los Claro. habían preparado, no por error de ellos, ¿no? Uh-huh. Sino porque no los habían preparado. Claro. En el informe Rattenbach, que fue un informe oficial del general Rattenbach, donde se analizó las responsabilidades políticas, militares y estratégicas de la guerra de Malvinas, bueno, allí se expone todos los errores cometidos,
Y uno de los errores fue que había dos frentes en ese momento, un posible conflicto con Chile, en el mismo momento que deciden la guerra con el Reino Unido. A su vez también había tropas que no estaban preparadas, no contaban con el armamento requerido para ir a una guerra, ni con la vestimenta, mal alimentados también. Había soldados que fueron traídos de Misiones, Formosa, zona totalmente cálida, enviados a una zona fría. Bueno, y terminó condenando a los tres jefes, ese informe, a los tres jefes de las Fuerzas Armadas, Lamidoso, Anaya y Galtieri. Fueron condenados 14, 12 y 8 años de prisión. Después se unificó en 8 años todas las penas. Pero bueno, fue una falta de coordinación de la fuerza. Es lapidario el informe con todos los errores cometidos en esa guerra, de embarcar al país en una guerra totalmente innecesaria y contra una potencia central, ¿no? Iván, bueno, muy involucrado en lo que es las ciencias políticas. ¿Cómo se analiza esto que pasó en aquel tiempo, este conflicto entre Reino Unido, una potencia, como decís, un conflicto que nos llevó también a estar enfrentados con vecinos, como lo es Chile, a hermanarnos con Perú, por ejemplo? Pero cómo se analiza, ¿no? Desde lo que fue esa época a hoy, ¿no? Porque hoy lamentablemente estamos viendo, no nos toca, afortunadamente, pero estamos viviendo una situación también muy complicada, ¿no? Con los conflictos geopolíticos. Es muy buena tu pregunta. A mí me tocó especializarme en defensa y seguridad justamente en Estados Unidos. Estuve 3 veces becado allí en estas temáticas de conflictos internacionales. Y el primer dato es que en la Embajada Argentina en Estados Unidos la gente está desesperada por escuchar charlas sobre Malvinas. O sea que al mundo le interesa este tema puntual. En términos geopolíticos, primero hay que tratar de ver qué nos pasó como sociedad. ¿Qué fue Malvinas? Fue una búsqueda de legitimidad de un gobierno en retirada. Y Thatcher, del otro lado, también tenía, lo tengo medido ahí en el libro también, tenía un 32% de imagen positiva, se estaba yendo también por un desastre, un caos social. Y aquí la legitimidad del gobierno militar también estaba en caída, manifestaciones en las calles, protestas. Entonces buscar un enemigo externo común usando una causa justa como es la soberanía, lo que moviliza eso a un pueblo, ¿no? La soberanía sobre las Islas Malvinas, fue una búsqueda de legitimidad pensando también que no iban a venir. Claro. Uno de los supuestos erróneos fue que no iban a venir y el otro supuesto era que Estados Unidos iba a jugar a favor nuestro en virtud del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de Defensa, y la doctrina Monroe, que ahora Milei la ha reflotado. América para los americanos, dice, ¿no? Claro. Bueno, nos embarcaron en esa guerra y a medida que va pasando la guerra, cuando uno sigue viendo las estadísticas, es impresionante ver cómo la Argentina pierde y cae automáticamente la imagen del gobierno militar, y Thatcher, cuando hunde el crucero General Belgrano, que fue un crimen de guerra, porque estaba fuera de la zona de exclusión, se eleva a tal punto su imagen como la guardiana de la soberanía del Reino Unido, que es reelecta. Entonces, la vinculación que tiene lo interno y lo internacional es tremendo. Y en segundo lugar, la pregunta es también, vinculada con lo tuyo, ¿cuál es la importancia que tiene Malvinas? ¿Cuál es la riqueza de Malvinas? Claro. Y la riqueza de Malvinas principalmente hoy es el tema del agua. El acceso a la futura guerra va a ser por el agua dulce. Claro. Hoy hay 2.000 millones de personas que ya no tienen acceso al agua. Entonces no va a ser por petróleo o como lo que estamos viendo ahora, va a ser por el agua. Claro. ¿Y qué tiene Malvinas ahí? Porque hay mucho el mito que dice es el petróleo. No, el petróleo es un petróleo duro, todavía no es apto para la comercialización, pero es una base de apoyo en el Atlántico Sur que tiene cerca la Antártida, el acuífero guaraní, los hielos continentales y la selva amazónica, la reserva de agua dulce más grande del planeta. Entonces, esa es la principal importancia que tiene a nivel mundial, y no nos olvidemos que recién en 1914 se crea el Canal de Panamá. Entonces, todo pasaba por el Estrecho de Magallanes, por el paso de Drake, en el sur. Entonces era el único paso que unía para el comercio internacional, para todo el océano Atlántico con el Pacífico. Entonces es una zona estratégica, digamos, geopolíticamente. Claro. Bueno, es la palabra que venimos escuchando en estas últimas semanas con todo lo que está pasando a nivel internacional. Que escuchamos la palabra estrategia, lugares, lo escuchamos a Donald Trump hablar de
ahí de Groenlandia, no me acuerdo dónde era, Groenlandia, el estrecho de Hormuz. De meterse ahí y uno piensa en qué lugar quedamos nosotros, ¿no? En Sudamérica, en estos presentes, en este conflicto presente, y que nos puede llevar, ¿no? A poder revivir nuevamente, ojalá que estemos lejos, pero poder revivir esto que sucedió en 1982 con una guerra que todos sostenemos, fue absurda. Una guerra absurda. Fue usada una causa noble, ¿no? Para Claro. lograr unos gramos de legitimidad de ese gobierno militar que había llegado al poder por las botas y no por los votos, eso hay que decirlo. Y lo importante también cuando uno analiza los argumentos de las partes, vos mirás los argumentos de Argentina en términos de derecho internacional, son argumentos mucho más sólidos, está dentro de la plataforma continental argentina, al principio uti possidetis iure significa que del derecho internacional aquellas tierras que pertenecieron a España cuando la Argentina se independiza de España pasan automáticamente a pertenecer a la República Argentina. En el lado de los británicos, ellos dicen una cosa, apelan siempre al principio de autodeterminación de los pueblos. Bueno, esto hay que decirles las veces que sea necesario, en el libro de hecho lo digo muchas veces, que no aplica en el caso Malvinas por tratarse de una población implantada. Son los mismos, en el mismo estado usurpador el Reino Unido fue el que implantó esa población, la trajo de Gran Bretaña, la trajo y lo puso allí. Entonces no aplica el principio de autodeterminación de los pueblos. No importa lo que digan los isleños, los kelpes, no son un tercer actor en este conflicto. Hay dos, el Reino Unido y la Argentina. Por eso la Argentina en el año 65 hay un alegato Rudas se llama, fue una victoria diplomática de la Argentina, que la resolución 2065 dice tienen que sentarse a negociar de manera pacífica, y dice, teniendo en cuenta los intereses de los isleños, no los deseos, porque los deseos se asocian con el principio de autodeterminación de los pueblos. Entonces fue un triunfo argentino de la diplomacia diciendo, teniendo en cuenta los intereses. Y ahora recientemente el presidente Milei vuelve ahí a tropezar, porque vuelve a decir, teniendo en cuenta, vamos a tener en cuenta los deseos de los isleños. Claro. La diplomacia argentina había sido contundente y siempre la historia diplomática argentina se mantuvo en esto de los isleños no son un tercer actor. Son dos países nomás que tienen que resolver el conflicto, que es el Reino Unido y la Argentina. De hecho, así lo dicen las resoluciones de Naciones Unidas, ¿no? Claro, tocando el tema justamente, ¿no? Porque siempre hablamos Reino Unido, Argentina, lo que pasó con el gobierno militar, lo que pasa con esto de tratar de recuperar la soberanía mediante diplomacia, de llegar, pero estuviste ahí presente, ¿cómo es estar o qué es lo que viviste a la hora de charlar con los isleños, con los kelpers, como se los conoce, ¿no? ¿Cuál es su opinión? ¿Están interiorizados, ¿no? con este tema o simplemente lo tocan de oído como quien dice? Mira, fue muy movilizante para mí porque, bueno, me llevó la empresa Latam por otros libros sobre Malvinas. Cuando aterrizo, me perdieron la valija, a la ida y a la vuelta. Ah, bien. O sea que yo dudo que haya sido sin querer. Antes de viajar, me escribían los isleños por redes sociales, me decían que me iban a tirar me iban a cortar en pedazos, me iban a matar, me iban a tirar al mar y que después iban a zapatear sobre la tumba de todos los caídos argentinos ahí en el cementerio de Darwin. O sea que la bienvenida no fue con muchos abrazos. No fue grata, no fue con bombos y fanfarrias, como quien dice. Cuando bajé del avión, bajé primero y me hicieron caminar en fila india y me apuntaban también, me hacían levantar las manos. Pero yo no soy un delincuente, le digo, señores, ¿qué pasa acá? Wow. Bueno, después hay reglas raras también allí. Por ejemplo, te las envían antes de que llegues, ¿no? Podés llevar la bandera argentina, pero solamente la podés levantar hasta la altura de la cintura, yo nunca vi una cosa así. Wow. Y dentro del cementerio de Darwin. Si vos la levantás un poquito más, siempre hay alguno que te está viendo y vas en cana. Y te juzgan con las leyes de ellos. Wow. O sea que, muy raro. Tienen muchos problemas de alcoholismo en las islas. Mirá. Los isleños tienen muchos problemas con el alcohol. Allí viven 3.500 personas más o menos en total en las islas, que uno tiene en la cabeza que son 2 islas, ¿no? Claro. Y en realidad son 600 en total entre los archipiélagos que están allí, son 600. La principal población está en Puerto Argentino. Y después conversando con ellos, claro, cuando ven a alguien de afuera,
al principio te saludan todos, te tocan bocinas, te saludan. Cuando te escuchan hablar que sos argentino, el amor Claro, se termina, ¿no? Ahí se claro. termina. O sea que por lo que me decís, es como ir a las islas, como ir en una máquina en el tiempo y volver a esa época, ¿no? Sí, Es como que quedaron anclados sí. en ese conflicto. Hay un bar que se llama Victory, que también Ujú. lo recorrí, Sí. y en ese bar fue creado después de la Guerra de Malvinas, muy hostil, muy Ujú. hostil. Ahí estaban esperando que dijera algo Claro. para justiciarme, y cuando vas al baño encontrás, hay un cuadro que es la foto de Galtieri Ujú. y el marco es la tapa de un inodoro. Ah, Y bien. ellos le están diciendo gracias, que gracias a Galtieri ellos tienen los derechos que Claro. tienen y el progreso Mirá, que tienen. Dice, nosotros le tenemos que agradecer a Galtieri, dicen siempre, mirá. ¿no? Eh, Vaya paradoja. qué paradoja, ¿no? Hay un par de monumentos a Margaret Thatcher y ellos en todos lados Ujú. empapelan que el Ujú. referéndum dio que el Ujú. 99,9% de ellos quiere pertenecer al Reino Unido. Ese referéndum no tiene ningún tipo de validez. Claro. Pero bueno, lo empapelan. Y después el cementerio de Darwin, que es donde están los caídos argentinos, Ujú. lo hizo un empresario argentino, Eduardo Ornequian, lo Ujú. costeó todo, pero está a 100 kilómetros del puerto. Entonces cuando Ujú. llegan los buques, Claro. la gente se baja, los que llegan en esos barcos, y hay 4x4 que le cobran fortuna y los llevan hasta el cementerio y bueno, tienen tiempo para Claro. eso nomás. Pero los podrían haber puesto ahí frente al mar, Ujú. no, a 100 kilómetros. Eso también porque hacen uso del dolor ajeno Ujú. como una cuestión de comercialización, ¿no? Wow. Muy, muy fuerte, muy movilizante. El frío me ha tocado subir a lugares donde se libraron batallas, Monte London, Monte Ujú. Harriet, Dos Hermanas. Me tocó un día con 15 grados bajo cero. Yo estaba allá arriba, 15 grados bajo cero, nevando, Ujú. y no se veía ni la persona que tenía el auto, estaba ahí al lado y Claro. no lo veía. Te pregunto, ¿esto fue en qué época del año? Octubre. Octubre. Y estamos hablando que la guerra fue pleno invierno. Otoño-invierno. Eso me cambió la cabeza, me hizo dimensionar, che, yo no me puedo quejar, estoy acá, estuve una hora, 15 grados bajo cero, pero no podía hablar, no podía mover las Claro. manos, estaba bien comido, bien abrigado, alimentado, era un rato. Wow. Ahí hubo gente que estuvo 74 días, mal comido, mal abrigado, con las bombas que caían. Ahí empezás a dimensionar lo que fue, ¿no? El valor y hay un aroma a valentía y arrojo de los soldados argentinos. En el cementerio de Darwin, yo no me voy a olvidar nunca los rosarios Ujú. colgados en las tumbas que se hamacan al ritmo del viento. Ay. Ese sonido, Mm. me quedé llorando no sé cuánto tiempo allí Ujú. y cuando salía del cementerio de Darwin, me di vuelta, me Ujú. acuerdo, como a cerrar la puerta, ¿no? Como Ujú. para cuidar los que estaban ahí. Hay Claro. cosas que es muy magnético ese lugar Ujú. eh, y la verdad que sigue movilizando. Hay algo que se hizo muy bien también, que es el reconocimiento con ADN a través de la Cruz Roja Ujú. de los soldados desconocidos, Ujú. que dicen El solamente CNN. conocidos por Dios. Ujú. Exactamente. Ya quedaban muy poquitos, de Mm. 122 en un momento, ahora creo que estaban quedando 10, una cosa así. Que Ujú. ya todos están siendo reconocidos con el ADN y algunos, por ejemplo, hay un caso muy conocido en Río Cuarto, Ujú. la viuda de la persona que falleció fue restituido, trajeron el cuerpo y ya está en Rosario Ah, porque su bien. sueño era volver a estar en Rosario, que lo Ujú. entierren. Su palabra había dicho, si no vuelvo, quiero que me entierren al lado de mi hijo fallecido. Ah, bien. Así Wow, que bueno, muchas historias. historias hay miles, ¿no? Historias hay miles y lo bueno de, bueno, como tu libro y como tantos otros testimonios de excombatientes que todavía tenemos la fortuna de que lo puedan contar, de que estén enteros para contar esta historia, porque no muchos tuvieron esa posibilidad de tener esa entereza humana de volver a revivir o revivirlo año tras año y contar esta historia. No es fácil, no es fácil, nos ha pasado acá con el amigo, se me fue el nombre, con Dante Orona, excombatiente, que lo solemos tener cada año para cada aniversario y cada vez, y cada año es una historia distinta, ¿no? Es una anécdota distinta y es encontrar más y más historias y uno dice, wow, no, porque no fue una guerra que duró tanto. Si uno se pone a pensarlo comparándolo con otros conflictos históricos, ¿no? No Ujú. fue una guerra que duró tanto. No es Y cierto. y las historias no se terminan. Y eso es lo que uno le choca, ¿no? Al día de hoy y piensa, bueno,
algún día recuperaremos, llegará esta conciliación diplomática para que el argentino pueda pisar, pueda convivir con los isleños, se pueda terminar se pueda dejar de vivir encerrado en el tiempo, ¿no? A las personas que están allí en la isla y entender que fue algo, como decíamos recién, absurdo. Absurdo. Mira, la tesis del libro justamente plantea eso, que acá el futuro de la resolución del conflicto entre la Argentina y el Reino Unido no la van a escribir los diplomáticos, sino que la va a escribir el avance de la ciencia y la tecnología. Bien. ¿Y por qué digo esto? Que es una variable clave que tenemos que prestar mucha atención allí. Okay. La desalinización del agua de los mares. Es un proceso, por ejemplo, Israel, el 75% del agua que consume lo hace desalinizando el agua del mar y ya le está exportando a Egipto también con ese proceso. Pero ¿qué sucede? Es muy caro hasta el día de hoy. Cuando esto suceda, que se democraticen los costos, que bajen los costos de ese proceso de desalinizar el agua de los océanos, como veíamos recién, ¿cuál es la principal riqueza de Malvinas? La posición estratégica cerca de las reservas de agua dulce más grandes del planeta. El Reino Unido está rodeado por agua. Cuando el costo de tener una base militar a tantas millas de distancia en el Atlántico Sur sea muy superior y sea muy costoso, teniendo el beneficio y la respuesta a la vuelta de la esquina que cuando sea muy barato desalinizar el agua del mar que los rodea, el interés del Reino Unido sobre esa porción territorial va a disminuir. Y yo creo que en ese momento, no por una profunda reflexión de sus deberes internacionales, ¿no? Sino por una cuestión de intereses, los estados se mueven por intereses, yo creo que el reencuentro entre las Islas Malvinas y su legítima dueña, que es la República Argentina, se va a dar. Creo que va a pasar algo similar a lo que pasó con Hong Kong, cuando Reino Unido le devolvió en el año 97, hizo retrocesión a China de Hong Kong, le devolvió Hong Kong. Tampoco lo hizo por buena onda, ni porque dijeron, che, nosotros nos equivocamos, sino porque quería entrar a ese mercado chino de 1.500 millones de personas. Y yo creo que va a pasar lo mismo en el Atlántico Sur. Por eso creo que, siguiendo a un poeta francés, Arthur Rimbaud, que decía ardiente paciencia. Bueno, la Argentina tiene que esperar con ardiente paciencia, seguir reclamando en los foros internacionales, no caer en aventuras bélicas castrense, como nos pasó por una guerra absurda. Y creo que la bandera argentina, si tengamos que esperar 4, 40 o 400 años, creo que va a volver a flamear en las islas del Atlántico Sur. Y ese día, bueno, me parece que, no sé si nosotros lo llegaremos a ver, pero creo que ese reencuentro se va a dar y me parece que ahí vamos a tomar dimensión real de lo que implica la palabra soberanía. También. Increíble, increíble. Iván, bueno, contame un poquito este libro, cuándo lo estás presentando, ya está para comercializar, para poder adquirirlo. Sí, ya está a la venta, salió ayer, empezamos la preventa, está en redes sociales mías también, Mercado Libre va a ser directo y en las presentaciones en distintas ciudades del país, desde aquí, Villa María, Córdoba, Ushuaia, hay en el norte del país también, en la Escuela de Guerra de Lima, de Perú, en ámbitos militares, políticos, porque justamente un capítulo es lo que vos decías, ¿no? Habla sobre el apoyo de Perú a la Argentina en la guerra, es de un general y militar que fue compañero mío en Estados Unidos. Y aquí en Arroyito lo voy a estar presentando el miércoles 19 en Estía, en el Zoom, en el primer piso del Salón de Usos Múltiples. Miércoles 18. Miércoles 18, o sea, el miércoles que viene, 19 horas. De la mano de su secretario general, de Hernán Boero, que cuando me convocó Hernán, la verdad que me pareció muy interesante, primero por mantener viva la memoria, segundo porque también presentarlo, primero empezando en el interior del interior, me pareció un lindo desafío para malvinizar, para mostrar también que la causa Malvinas en el interior de la Argentina también sigue bien presente. Que tuvo muchísimos protagonistas, ¿no? Como soldados. Muchos. ¿Cuántos aquí aproximadamente también en Arroyito? De Arroyito no recuerdo el número, a ver Diego si me puede ayudar, ¿cuánta gente de Arroyito estuvo en Malvinas, soldados? 13 son, me parece. Me parece que son 13 una cosa 13. así. 13. Sí. Sí. Bueno, me parece que ese dato es importante también y que cuando Hernán me convocó para discúlpame, esto, aparte a 10 metros de donde vos vas a dar la charla está el monumento y la Plaza de Malvinas. Ah, mira. Para que tengas una idea. Por si te querés llegar ahí. Por supuesto. ¿Cuánto hay? ¿10 metros? ¿Media cuadra? Media cuadra. Como mucho, Por supuesto, desde ya. Entonces cuando Hernán Boero, el secretario general de Estía,
me convocó. Digo, qué buena idea, qué buena iniciativa también para malvinizar desde el interior, para mantener viva la memoria y principalmente para honrar a quienes dieron o arriesgaron la vida por nuestro pabellón nacional, ¿no? En una guerra absurda, pero por una causa Claro, noble, noble, ¿no? exactamente, sí, sí, nunca vamos a dejar de reivindicar a los héroes de Malvinas, ¿no? Porque más allá de las malas decisiones que se tomaron Más arriba. allá arriba no les quita el mérito de héroes, como se los reconoce a los soldados, estos jóvenes argentinos que fueron a pelear a Malvinas. A veces muchos sin saber aquí van. Muchos, bueno, Muchos sin ahí entender los por qué. testimonios, ellos dicen que, contaba Daniel Grión, dice, mira, los que estábamos en Comodoro Rivadavia, los que fuimos, se quedaron 30 para cuidar digamos, el lugar, allí los batallones. Lloraban, porque íbamos a un entrenamiento, y todos querían ir a conocer Malvinas, y los que se tuvieron que quedar lloraban. Y después cuando nos veían bajar con 20 kilos menos, dice, él había bajado 20 kilos, dice, nos veían y es como que se desmayaban, dice, no podían creer, dice, lo que estaban viendo, ¿no? Claro. Increíble. Iván, antes de cerrar con esta nota, y quiero aprovechar porque un poquito tocamos el tema, si me podés contar desde tu experiencia, porque me decís que estuviste en Estados Unidos, ¿cómo ves esto que está sucediendo hoy, con lo que está pasando y que hoy nos... a ver, estamos hablando de una guerra de 1982 que antes tal vez no llegaba tan masivamente al mundo. Hoy las noticias y las imágenes nos llegan nos llegan por doquier, brotan desde un teléfono, desde la computadora, desde un diario, y un poquito vamos entendiendo todos estos conflictos, ¿no? ¿Cuál es tu visión con respecto a lo que está pasando? Mira, yo escribo regularmente en La Voz sobre estos temas. La columna de la semana pasada fue justamente sobre la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Y ayer hablábamos justamente con el redactor de La Voz. Yo había adelantado que la respuesta de Irán iba a ser una represalia o respuesta asimétrica, se denomina, y que la iba a hacer a través de proxies. Los proxies son los grupos terroristas que tiene, por ejemplo, Hezbollah, los hutíes en Yemen y Hamas en Cisjordania, en la parte de Palestina. Y entonces que no teníamos que esperar una respuesta de guerra de Estado contra Estado, ejércitos convencionales contra otro ejército, sino que bueno, esto sucedió ayer, ya sucedió, Hezbollah atacó. Ahora, los Estados Unidos es una potencia que está en decadencia, China se lo va a comer, le viene pisando los talones y se lo va a comer antes de 2050 como superpotencia. Que es algo que no se está diciendo ahora, se viene diciendo hace rato. Exactamente, y se calcula que antes de 2050 ya hay informes que lo dan a China que lo supera. Estados Unidos con esta intervención lo que viola es el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que habla de legítima defensa individual y colectiva. Vos podés defenderte, pero aclara que tiene que haber un ataque inminente. Ese ataque inminente, o que te estén atacando, que haya un ataque inminente, no sucedió, no hay prueba empírica. De hecho, hay un argentino, Rafael Rossi, que es está en el organismo de energía atómica de la ONU, y dijo, no detectaron cuestiones nucleares o de uranio, como armas químicas o lo que fuera, no hay evidencia hasta el día de hoy en Irán. Claro. Recordemos lo que pasó en Irak, en la guerra del Golfo, donde después las Naciones Unidas dijeron, che, las armas químicas no estuvieron, no las encontraron nunca. Nunca existieron. Entonces, estamos en un escenario complejo y la respuesta de Irán, fíjate que no es que le apunta a Israel o a Estados Unidos, le está apuntando a todos los países que tiene alrededor, está tirando misiles para todos lados. Los misiles tienen una característica, son baratos los que está tirando y drones también baratos. Claro. Es de largo alcance la guerra que plantea para hacerles gastar mucho material bélico a Estados Unidos e Israel que les salga caro. Claro. Y después van a seguir atacando objetivos en distintos países para tratar de ponerse la opinión pública a su favor, que le terminen diciendo, mira Trump, en el desastre que nos hicieron, culpa tuya, nos están bombardeando a nosotros. Claro. Eso es lo que están buscando lograr. Y le han matado al líder supremo, eso no es gratis, ¿no? Claro, eso no es gratis en esas manifestaciones, en esos pueblos. Entonces me parece que va a ser... El nuevo líder creo que está ahí, quien había asumido, está pendiendo de un hilo. Sí, pues ya le dijo, ¿no?, que lo van a matar también. Trump dijo que también lo van a matar en breve, que es el hijo de creo que perdió una pierna o algo de Jamenei, es el hijo, sí, también. Sí. Han matado al expresidente también,
de, de, de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. Entonces es un escenario complejo. En este escenario el rol de la Argentina, la tradición diplomática siempre ha sido mantener prudencia, Sí. no meternos en un lugar Sí. donde nadie nos llamó. Sí. De hecho, muchos decían que el general Perón, que era nazi, que combatía judíos. Bueno, eso no es así. La Argentina reconoció. Fíjate vos que el Estado de Israel lo crea en 1948 y la Argentina reconoció con el gobierno de Perón, lo reconoció a Israel en 1949. Fue uno de los primeros países en reconocer al Estado de Israel. Y después, en el año 2010-2012, el gobierno también de Cristina Fernández reconoce a Palestina como Estado. Entonces siempre ha mantenido una coherencia y un respeto por ambos estados, buscando los dos estados, un estado judío y un estado árabe. Lo que pasa es que la comunidad internacional en 1948 le prometió que iban a crear dos estados, Claro. y todavía le siguen debiendo, más de 70 años pasaron, el estado árabe. Claro. No es un estado todavía reconocido, Palestina, entonces reconocido a nivel mundial, Sí, con sí, todos sí. los efectos que eso tiene. Entonces yo Y- veo un escenario muy complicado. Y Pablo. bueno, a todo esto, que es algo que venimos charlando, ¿no? Obviamente tenemos un programa por la tarde que es deportivo y venimos siguiendo todo esto. En el medio tenemos el evento más importante del deporte, donde entra el miedo de qué puede pasar. Yo lo ¿de tengo qué puede profundamente ese miedo, ¿eh? ¿De qué puede pasar? Ayer, bueno, con la información de que Irán se baja de este mundial, tenemos un repechaje ahí complicado, gente que no puede salir de Porque los el repechaje aeropuertos. es en México, teniendo en cuenta lo que pasó en México también. Sí, sí, sí. Tiene- Y hablando de Irán, también las chicas del seleccionado de fútbol que no pueden volver porque si vuelven las matan. O sea, se ha ido ya, se ha ramificado a lugares donde impensados este conflicto, ¿no? Donde uno dice, bueno, acá dentro de todo debería reinar la paz y Bueno, el Mundial siempre unió, ¿no? El Mundial de fútbol, ¿no? Sí. Hablando, siempre unió sí. al mundo a través del fútbol. Y este año pareciera que va a traer cierta complicación eso. Mira, yo futbolero, yo soy muy Sí. futbolero, acá los que estamos Sí. en la radio creo que todos, pero en términos estratégicos, ese mundial debería suspenderse. En términos de seguridad, no debería jugarse ese Wow. mundial en este estado Sí. de seguridad y de violencia que hay a nivel mundial. No están dadas las condiciones para jugarse ese mundial. Wow. Por más que estamos hablando de la primera potencia del mundo, aparte, acá hay algo que hay que entender que tiene que ver Estás con... dando un título que pocos se animan a dar. Y antes que sigas, acabas de decir, vos decís que es una potencia más grande del mundo. Pero se vio vulneradísima la seguridad en la final Argentina-Colombia, Iván. Sí. Claro. ¿Vos te acordás lo que pasó? Que se jugó como, ¿cuánto? 2, 3 horas más tarde Sí, por sí. culpa... No por culpa, perdón, por la falta de seguridad y controles para entrar. ¿Te acordás lo que pasó? Sí, Sí. Imagínate ahora un mundial. Esto era en una Copa América que sí, estaba en final y y, en- tercer y cuarto puesto. y Son con 4. tres- y con tres países, claro, ¿no? Y con tres países. No, y en medio de un clima caliente, porque en ese momento no estaba. Imagínate ahora que un mundial que encima tiene 12 selecciones más. Acá hay que meter una variable más, ¿Cuál? el terrorismo. El terrorismo, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la definición de terrorismo? No hay una aceptada a nivel internacional, pero una es globalización de la violencia informal. Significa que son fuerzas irregulares, no estados las que la van a perpetrar. Globalización, porque están en todo el mundo, actúan a través de células que se activan en algún momento. ¿Y cuál es el objetivo del terrorismo? Es indirecto. Este es clave. No es directo, no es tumbarte la Torre Gemela, no es sino el terror que genera que yo te haga un atentado y te tumbe una torre. Sí. Ese es el objetivo del terrorismo. No vamos a vivir tranquilos en ningún lugar de la No. Tierra Wow. con esto que acaba de pasar con la guerra que está sucediendo en este momento, porque no esperemos que haya una represalia simétrica de Estado contra Estado, sino que van a ser así, bombas que van a ir estallando en distintos lugares, así como Estados Unidos no respeta objetivos militares, porque está bombardeando marchas de civiles también, Israel también. Y bueno, del otro lado también van a actuar Igual. mostrando, buscando generar terror. Wow. Entonces, es un mundo cada vez peor. Creo que Bueno. estamos en una tercera guerra mundial fraccionada, como decía el Papa Francisco, Wow. el ex Papa Francisco. Wow, increíble. Bueno, el título que tiró Iván nos deja, te juro me dejó Pero lo pensamos temblando. mucho, Lo, Pablo. lo pensamos, Lo pero pensamos. viste, es como que esquivamos la palabra muchas veces, esquivamos la frase porque decimos, nah, ¿cuántas veces han pasado, no? Tengo una pregunta, pero como futbolero y aparte por lo que sos. Vos acabas de decir que lo más ideal sería, o lo ideal, suspenderlo. No hay chance de
los tiempos nos dan. Pero de hacerlo, pero en otro lado, no. ¿Vos decís del evento en sí, suspenderlo? Yo diría de suspenderlo. Sí. Porque en ningún lugar del mundo vas a tener la seguridad para garantizar. Yo no iría ahora, por ejemplo. Claro. Está bien. Claro, de Está hecho, bien. bueno, está... Porque una cosa es suspenderlo y tú decís, bueno, lo mudamos de sede. No. No, claro. El evento es justamente multitudinario como para... Tal cual. Y lo Es que- un escenario clave, ojo, porque nosotros también estamos pensando dónde sería un lugar donde el terrorismo podría tener Claro. los ojos del mundo, sería un lugar clave. Pero mientras el mundo también tenga todos los ojos allí, Claro. cuidado con la racionalidad que tenemos en el mundo occidental, Ujú. que pueden bombardear otro lugar, Claro. que esté Claro. vinculado a lo mejor con o con Estados Unidos o con Israel. Hoy Oh, no estamos a salvo en ningún lugar, más pensando que Por no Dios. van a ser guerras convencionales, sino que son asimétricas, con los proxy, con estos grupos terroristas, que se activan a través de células, están dormidas en distintos lugares del mundo y en un momento se activan, bueno, y empiezan a pasar las cosas que suceden. por Dios, wow. Y esta es la última que me genera ahora. Si bien tuvimos 2 atentados horribles acá en Argentina, ¿qué tan lejos estamos nosotros de Sí, bueno, después de la desafortunada frase del exactamente, presidente... ahí quería uf, decir, del apoyo incondicional de Milei con Estados Unidos, ¿qué Muy tan lejos complicados. estamos? Sí, ¿no? sí. Muy peligroso Tenemos que lo tener, que hizo. no miedo, pero Sí, sí. puede pasar. Se elevaron al máximo la seguridad en Capital Federal, principalmente en algunas embajadas, el nivel de seguridad se tuvo que elevar. Irán ya dijo que la Argentina está en un listado de enemigos por este tipo. Nadie nos invitó Sí, a claro. sumarnos así. Que el presidente haya salido a decir, estamos ganando la guerra. Claro, vamos, Sí. vamos a ganar esta guerra. Sí. o sea, como Eso fue a nosotros. Acuérdense lo que- adjudicándosela, ¿no? Acuérdense cuando estuvo el ministro de Defensa también reunido en Washington para tratar de ver si podían sumar algo la Argentina. No sé qué podemos sumar porque las capacidades militares de Argentina son muy bajas. Pero acuérdense lo que nos pasó con Menem, cuando sumó algunas fragatas en la guerra del Golfo Pérsico, después Claro. vinieron los atentados, ¿no? Claro. Hay que tener cuidado en el plano internacional. Siempre la diplomacia argentina, salvo estos 2 casos, ha mantenido una coherencia, ha mantenido Distancia. ha mantenido prudencia, Hasta que son ahora. palabras bien diplomáticas. Esto es ser totalmente disruptivo y cambiar el paradigma de la tradición diplomática argentina. Así que estamos en el mapa sí. de Irán, ¿me dijiste? Sí, entramos en el radar ahora. Hay que tener cuidado. Hay que- Bueno, Lamento dar esta No, noticia. es que no te lo pregunté pero- porque es como así lo pensamos con Pablo por ahí no sé si no nos animamos a decir, pero no sabemos y por Claro, eso ya o sea, que estás vos en acá, realidad no lo decimos porque no sabemos cuál es la exacto. dimensión de esto. Vos has estudiado y mirás y tenés esta política internacional, qué mejor que vos que nos diga esto. Lamentablemente tengo que dar este tipo de noticias Increíble. que Increíble. no me gustaría dar, ¿no? Increíble. Iván, muchísimas gracias y bueno, lo mejor con este libro y para la presentación aquí en Estía. Muchísimas gracias y bueno, los esperamos a todos los oyentes entonces en Estía el miércoles que viene a las 19 horas y bueno, muchísimas gracias, seguro será un lindo momento para honrar la memoria y a los que dieron y arriesgaron sus vidas por nuestra bandera nacional, ¿no? Y si estás de acuerdo en algún momento cuando pase un poco todas estas noticias y empezamos a ver un poquito de lo que va a pasar, te vamos a molestar seguramente con un llamadito. A disposición. ¿no? Hemos para- hablado un montón de veces. Para tener tu opinión que realmente Sí, es espectacular. y más si viene por ahí acá alguna otra vez, está cerca, o estés en Córdoba o en Freire, estamos cerca. Gracias, un gusto haberte visto nuevamente. Y Victorio está viendo y te está escuchando y te manda salud. Un fuerte Desde abrazo Miramar. para Victorio Que- en Miramar. Ahí donde, mi a donde querido nos amigo. conocimos. La post-presentación fue lo mejor. Que dicho sea de paso, en esa presentación avisaste que te ibas a Malvin. Claro, Exactamente. Ahí claro. habías avisado Fue que te ibas a allí, Malvin. frente a la laguna de Mar Chiquita. Exactamente, ¿Eh? Con exactamente. qué paisaje, ¿no? Sí. Qué paisaje. Diego, Pablo, muchísimas gracias. Gracias a vos, Iván. Gracias por la visita. Un placer, 10 minutos restan para la hora Nos 11. ponemos al día. ¿Qué charla, qué notó? Nos ponemos al día, ya volvemos con esta buena compañía.